Bienvenidos a Imperio desde cero. Hoy les traemos la historia de Ronnie Coleman, el rey del culturismo. Quédense hasta el final porque hay detalles que seguramente los van a sorprender. Pero antes de comenzar, regálanos un like y que no se olviden de suscribir y activar las notificaciones en la campanita para que no se vayan a perder todo lo que traemos para ustedes. Bueno, comencemos. Ronnie Coleman pasó de ser policía de Texas a ser famoso como Mr. Olympia, pero tuvo que pagar un precio muy alto. Terminó en silla de ruedas. ¿Hasta qué punto serías capaz de arriesgar tu salud por cumplir tu más grande sueño? En esta oportunidad tendremos la historia de Ronald Dean Coleman, mejor conocido como Ronnie Coleman. Este famoso personaje norteamericano conocido como el hombre más musculoso del mundo y que en realidad hasta el día de hoy no ha habido otro físico-culturista más fuerte que él. La mezcla de hombre más fuerte del mundo y un físico-culturista de élite lo hizo ganar el nombre de The King, el cual sigue identificándolo a pesar de estar hoy en una silla de ruedas. Pero, ¿cómo comienza su historia? Ronnie nace de una madre soltera el 13 de mayo de 1964 en Monroe, Luisiana, uno de los barrios más pobres de la ciudad. Aparentemente nunca supo quién fue su padre, aunque dice que la madre le dio a conocer su identidad cuando ya era un adolescente. No era un estudiante destacado en la escuela, pero era el mejor en el equipo de fútbol americano, donde se desempeñaba como apoyador central. Gracias a estas virtudes, logró conseguir una beca para sus estudios en la universidad. Entrenaba fútbol americano todas las tardes, a la vez que frecuentaba el gimnasio para fortalecer sus músculos. Sin embargo, estas rutinas no eran complementadas con buena alimentación. Por lo general comía frijoles y algunas sobras de la comida del día anterior. Esta no era la alimentación adecuada para un deportista. Las consecuencias de su desnutrición le ocasionaron problemas en su espalda, por lo que tenía que acudir constantemente al quiropráctico para aliviar las molestias. El médico calmaba sus dolores con un tratamiento a base de ventosas. ¿Quién podría pensar que ganaría más tarde $2 millones por año y sería un físico-culturista famoso? Ronnie se graduó de contador en la universidad, sin embargo nunca ejerció la profesión ya que era difícil conseguir trabajo en esa área. Se vio en la necesidad de trabajar en una pizzería. Después de pasar más de un año intentando encontrar empleo, esto no era lo que había planeado, pero decidió quedarse ahí porque le permitían comer pizza gratis. Esta pizzería era parte de una cadena de comida rápida. En algún momento llegó a pensar en la posibilidad de crear su propia franquicia. Ronnie era fiel creyente de Dios. Cada noche rezaba con la esperanza de encontrar un mejor empleo y que su vida mejorara. Un día en la pizzería, mientras almorzaba, vio un anuncio en el periódico donde decía que necesitaban oficiales de policía. Esto le interesó ya que no exigían experiencia para este empleo. Se postuló al cargo y se lo dieron de inmediato. En esta academia fortaleció sus valores y adquirió una experiencia en la vida. Unos años más tarde dijo en una entrevista: luego de graduarme de la academia, cuando te sueltan en la calle, uno de los chicos me vio en un llamado y me dijo: eres bastante grande, ¿dónde entrenas? Le dije que yo entrenaba en la estación de policía porque era gratis. Me dijo: tienes que venir a Metroflex, yo trabajo ahí. El día que fue a Metroflex conoció a Brian Dawson, el dueño del lugar. Este acontecimiento le dio un giro inesperado a su vida, ya que Dawson fue quien lo animó a incursionar en el medio del culturismo. Le ofreció entrenarlo y regalarle una membresía en el gimnasio. Así comenzó a formar parte de aquel desconocido universo. La relación de Coleman y Dawson muy pronto dio sus primeros frutos y en 1990, a sus 26 años, Coleman tomó la decisión de inscribirse en la competencia de culturismo de Mr. Texas. En ese año ganó las categorías de peso pesado y general en 1995. A sus 31 años, Ronnie se convirtió en un profesional y ganó su primera competencia. Desde ese momento apuntó su mira a lo más alto. Quería ganar el título de Mr. Olympia, el campeonato de culturismo con más prestigio donde solo cursan los mejores. En el culturismo obtenía muchas ganancias como regalías de los premios y promociones para marcas deportivas. Así pudo por fin alimentarse mejor. Sin embargo, no tuvo un éxito esperado en el prestigioso concurso de Mr. Olympia, terminando en el 15º lugar en 1994 y en 10º en 1995, en 6º en 1996 y en 9º en 1997, mostrando una gran perseverancia y dedicación. Pero le preocupaba no ser capaz de quedar en los primeros 3 que recibieran el premio en efectivo y la exposición de los medios. Él sabía que ya no era tan joven. Su cuerpo perdería testosterona tan necesaria para sus músculos, pero algo inusitado pasó con su cuerpo. A medida que se hacía más viejo, sus músculos respondían cada vez mejor y él perfeccionaba cada día su estilo que el mundo del fisicoculturismo exige. Pero el dinero aún seguía siendo un problema. Con su sueldo de policía era imposible alcanzar su sueño. No fue hasta 1998 cuando Ronnie, a sus 34 años, pudo enfocarse en su profesión. Se dedicó a entrenar como nunca, disciplinó sus horarios de sueño y entrenamiento, así formó músculos grandes y definidos.
ganó un torneo antes de llegar a Mr. Olympia, el Night of Champions. El favorito para ganar el Mr. Olympia de ese año era Kenneth Wheeler, pero Ronnie alcanza la proeza y sube a la gloria. Se convirtió en el nuevo campeón de Mr. Olympia de 1998. La racha más larga de victorias las vivió Ronnie desde 1998 hasta el 2005. Con sus 8 campeonatos consecutivos de Mr. Olympia, los entrenamientos eran descomunales. Hasta la fecha no existe culturista que entrene con los pesos de Ronnie, pues hacía el squatly en 800 libras, una sentadilla de fondo con peso muerto, equivalente a unos 364 kilos. Para tener una idea, Arnold Schwarzenegger en su tiempo hacía este mismo ejercicio con no más de 260 kilogramos. Ronnie lo superaba con más de 100 kilogramos. Este era demasiado peso para Ronnie, sobre todo por su pasado de malnutrición y la debilidad de su columna, que desde la universidad le daba problemas. Finalmente, el precio de ser rey durante 8 años consecutivos en los campeonatos de Mr. Olympia lo dejó seriamente lastimado. La mañana de la final de Olympia despertó sintiéndose extremadamente deshidratado, por lo que tuvo que ir al hospital. Con sus propias palabras: aquel día me di cuenta que no merecía la pena morir por el culturismo. Me sentía fatal, muy mal. Casi no podía ni subir a la tarima. Literalmente sentía que moría. Antes de continuar, no olvides suscribirte, activa las notificaciones y déjanos tu comentario acompañado de un gran like. Continuamos. A partir de ese día quiso abandonar, pero al final se pudo hidratar lo suficiente para competir y derrotó a Jeckler en una final histórica. Pero ya la visión de este deporte cambió por completo para Ronnie Coleman, quien recuperó su título a sus casi 43 años confiado en que, a pesar de su edad, aún conservaba una excelente musculatura. Sería solo cuestión de poner más dedicación y cuidado, pero a pesar de su esfuerzo apenas alcanzó a llegar al 4º lugar, marcando su última aparición en cualquier evento importante. La noche siguiente del concurso Mr. Olympia, Coleman se encerró en su camerino sin querer hablar con nadie durante 2 horas. Su mente aún le decía que el año siguiente podría recuperar el título, pero su cuerpo no le acompañaba en esa creencia. Al final tomó una decisión que en un 4º lugar era vergonzoso. Con un 2º lugar hubiera mantenido el anhelo de repetir la proeza de un Mr. Olympia. A partir de ahí se frustró y vivía enojado consigo mismo. Ya había iniciado un negocio con una cadena de gimnasios y suplementos alimenticios, pero esto solo era un hobby para él. Continuó su trabajo como oficial de policía. Un día, camino a su trabajo, volvió el dolor de espalda, al punto de que no lo podía soportar. En vez de ir a su empleo, fue al hospital donde fue internado. Los estudios detectaron lesiones graves ocasionadas por el riguroso entrenamiento que llevó durante décadas. Tenía lesiones con esguinces, desvíos de vértebras en su columna, y los estudios posteriores detectaron que Coleman era víctima de un mal congénito degenerativo, que afloraría incluso si no se hubiera dedicado al físico-culturismo. Debido a los excesos, su cuerpo poco a poco perdió movilidad, de tal forma que en el 2010 todo empeoró. Debido a que los pesos brutales que cargaba acrecentaron las desviaciones de las vértebras en su columna, llevándolo a realizarse más de 15 cirugías con poco éxito, quedando postrado en una silla de ruedas. En el año 2011, Coleman, sabiendo cuál era su situación, invirtió gran parte de su dinero en el negocio de suplementos alimenticios. Registró su marca, Ronnie Coleman Signature Series, siendo la misma marca de una red de gimnasios. Ronnie tuvo algunas mejoras, pero le cuesta mantenerse en pie. En una de sus entrevistas, mencionó que utilizaba medicamentos fuertes para mantener a raya el dolor, pero increíblemente ha llegado a acostumbrarse a él. Ahora te pregunto, ¿sacrificarías tu salud para llegar a ser un ícono reconocido a nivel mundial? El mismo Ronnie ha manifestado que no vale la pena, aunque de su ejemplo nos queda la perseverancia que tuvo a lo largo de su vida, a pesar de todas las limitaciones. Para muchos, él nunca ha dejado de ser The King. Esperamos que te haya gustado este video. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder nada de lo que viene. Regálanos un like y no se te olvide dejar tu comentario. Bueno, hasta la próxima.